Durante décadas, mientras la atención pública se concentraba en los nombres más ruidosos del crimen organizado estadounidense, una familia operaba siguiendo una regla tan simple como efectiva. Cuanto menos se hable de ti, más poder tienes. No eran los más visibles. No eran los más citados en los titulares. No protagonizaban guerras sangrientas retransmitidas por la prensa. Pero durante mucho tiempo fueron los más estables, los más constantes y para muchos dentro del propio mundo criminal, los más temidos precisamente por eso. Esta es la historia de la familia Genovese. Una organización que entendió el poder no como un acto puntual de violencia, sino como un sistema. Un sistema diseñado para durar décadas. Para sobrevivir a la cárcel, a las traiciones y a los cambios sociales. Un sistema que funcionaba incluso cuando nadie parecía estar al mando. Detrás de cada crimen, de cada figura olvidada por el tiempo, existe una historia. Bienvenidos a Historia al Cuadrado. Para comprender a la familia Genovese hay que volver a la Nueva York de principios del siglo XX. Una ciudad que crecía demasiado rápido. Millones de inmigrantes europeos llegaban con poco dinero, pocos derechos y una profunda desconfianza hacia las instituciones. En muchos barrios, el Estado no era una presencia cotidiana. La policía llegaba tarde, la justicia era lenta, y la protección, cuando existía, era selectiva. Los barrios italianos se convirtieron en mundos cerrados. Ecosistemas propios, con normas no escritas y jerarquías informales. En ese vacío, la protección no provenía del Estado, sino de figuras locales con capacidad para imponer orden. Al principio, esa protección tenía un rostro casi benigno. Conseguían trabajo, mediaban en conflictos familiares, ofrecían préstamos cuando ningún banco lo hacía. Pero esa ayuda tenía un precio. Y ese precio no siempre se pagaba en dinero. Con el tiempo, esas redes informales dejaron de ser personales. Se organizaron, se profesionalizaron, se convirtieron en estructuras. La llegada de la ley seca lo cambió todo. El alcohol ilegal generó fortunas rápidas y una violencia descontrolada. Bandas rivales, ajustes de cuentas constantes, cadáveres que llamaban la atención de la prensa y con ella del Estado. La violencia dejó de ser solo un riesgo moral o legal. Se convirtió en un problema de negocio. Cada guerra reducía beneficios. Cada muerto atraía investigadores. Cada titular aceleraba la intervención federal. El crimen, si quería sobrevivir, necesitaba algo nuevo: organización, límites y una autoridad capaz de evitar la autodestrucción. Pero había algo que quienes rediseñaron el crimen organizado entendieron muy pronto. La violencia no solo atraía al Estado, atraía algo peor: previsibilidad. Cuando la violencia se repetía, el patrón se volvía visible. Y cuando el patrón se volvía visible, dejaba de ser controlable. Cada asesinato generaba preguntas, cada guerra generaba presión política, y cada presión obligaba al sistema a reaccionar. La discreción, en ese contexto, dejó de ser una virtud moral. Se convirtió en una estrategia de supervivencia. No se trataba de ser menos criminal. Se trataba de ser menos detectable. Y esa diferencia marcaría el camino de la familia Genovese durante décadas. Aquí aparece Charles Lucky Luciano. Su aportación no fue solo eliminar a los viejos jefes del modelo siciliano. Fue algo más profundo. Luciano entendió que el crimen debía dejar de funcionar como un feudo medieval y empezar a operar como una empresa moderna. Dividió el poder en familias, estableció territorios claros, creó un órgano de gobierno colectivo, la Comisión. No habría un jefe supremo, habría equilibrio. El conflicto no desaparecería, pero estaría regulado. Ese cambio salvó al crimen organizado, precisamente porque lo hizo menos visible. Dentro de esa nueva arquitectura nació la familia Luciano, que más tarde sería conocida como la familia Genovese. Y dentro de ella destacó un hombre muy distinto a los grandes nombres del imaginario mafioso: Vito Genovese.
Genovese no era carismático, no cultivaba una imagen pública, no necesitaba ser admirado. Inspiraba algo más duradero, respeto y miedo a largo plazo. Cuando fue acusado de asesinato en los años 30 y huyó a Italia, muchos lo dieron por acabado. No lo estaba. Durante su estancia en el país de Mussolini, Genovese aprendió algo clave: cómo operar bajo un régimen autoritario, cómo sobrevivir cuando el poder se concentra, cómo usar la lealtad institucional en beneficio propio. No se enfrentó al sistema, aprendió a moverse dentro de él. Cuando regresó a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, el contexto había cambiado. Luciano estaba debilitado. La estructura, sin embargo, seguía intacta. Genovese no tomó el poder mediante un golpe visible. No hubo una ruptura clara. Hubo desgaste, maniobra interna, paciencia. Y cuando la familia adoptó su nombre, ya no importaba quién mandaba exactamente. El sistema estaba consolidado. Gobernar para la familia Genovese no significaba dominar mediante violencia constante. Significaba administrar sistemas complejos, controlar flujos invisibles, dinero, trabajo, favores, información y silencios. Antes de entrar en el ejemplo más claro de cómo funcionaba este sistema, una pausa mínima. Historias como esta requieren investigación, tiempo y cuidado. Si valoras este tipo de análisis, apoyar al canal con un like o una suscripción permite que este trabajo continúe. Dicho esto, veamos cómo la familia Genovese convirtió los sindicatos en una herramienta de poder. El control sindical fue uno de los pilares más sólidos de su poder. Transporte, construcción, puertos, recolección de residuos. Sectores donde una sola huelga podía paralizar Nueva York. A diferencia del estereotipo mafioso, los Genovese rara vez actuaban de forma burda. No llegaban con amenazas explícitas, no imponían decisiones por la fuerza inmediata. Colocaban hombres leales en puestos estratégicos, financiaban campañas internas, usaban abogados, contables y asesores. El conflicto se resolvía antes de existir. Un caso típico. Cuando una empresa empezaba a tener problemas laborales, el proceso era casi siempre el mismo. Tensiones internas, rumores de huelga, visitas informales. Alguien ofrecía una solución, siempre razonable, siempre beneficiosa para todos, en apariencia. La huelga no ocurría. La mercancía seguía circulando. La ciudad no se detenía. Para las empresas, estabilidad. Para los trabajadores, ciertos beneficios garantizados. Para la familia, un flujo constante de dinero difícil de rastrear. No era dominio, era dependencia. El verdadero éxito del sistema Genovese no estaba en imponer decisiones. Estaba en evitar preguntas. Cuando los camiones llegaban a tiempo, nadie preguntaba por qué. Cuando los puertos funcionaban, nadie miraba demasiado de cerca. Cuando los conflictos laborales desaparecían, la ciudad respiraba. La normalidad era su mejor camuflaje. Durante años, la familia Genovese no ganó poder enfrentándose al sistema. Lo ganó haciendo que el sistema pareciera innecesario. Paralelamente, los Genovese construyeron una extensa red de negocios legales. Restaurantes, empresas de importación, inmobiliarias, transporte de mercancías. No solo servían para lavar dinero. Funcionaban como centros de reunión, puntos de observación, mecanismos de integración en la economía formal. Los libros contables se llevaban con precisión. Las auditorías rara vez encontraban irregularidades evidentes. Mientras otras familias dependían del juego ilegal o la extorsión directa, los Genovese diversificaron. Esa diversificación fue su seguro de vida. La cultura interna era clara. No hablar por teléfono, no usar nombres reales, no dejar registros escritos. La ambición individual solo era tolerada si fortalecía al conjunto. Cuando alguien rompía esas reglas, el castigo no siempre era violento. Podía ser peor: aislamiento,
pérdida de protección, exclusión del sistema. En un mundo basado en favores, quedar fuera equivalía a desaparecer. El miedo no venía del arma, venía del vacío. Salir del sistema genovese no significaba solo perder ingresos. Significaba perder contexto. Sin protección, los negocios se volvían vulnerables. Sin mediación, los conflictos se multiplicaban. Sin acceso a la red, la información llegaba tarde. O no llegaba. Muchos comprendieron demasiado tarde que el sistema no se sostenía por la fuerza, sino por la imposibilidad real de funcionar fuera de él. Durante décadas la familia genovese actuó como mediadora entre otras familias. Escuchaban, evaluaban, proponían soluciones. No eran los primeros en disparar. Eran quienes decidían si alguien tenía permiso para hacerlo. Ese rol les dio una autoridad que no necesitaba imponerse. En un entorno donde cada familia buscaba ventaja, los genovese ofrecían algo distinto. Equilibrio. No porque fueran neutrales, sino porque entendían que el desequilibrio constante atraía atención indeseada. Amortiguaban tensiones, contenían ambiciones, compraban tiempo. Y en ese papel se convirtieron en árbitros no oficiales del crimen organizado neoyorquino. Pero ningún sistema es perfecto. Y el error de la familia genovese no fue una traición puntual, ni una guerra abierta. Fue algo más sutil. El exceso de confianza. Ese rol les dio una autoridad que no necesitaba imponerse. Décadas de éxito generaron una ilusión peligrosa, la de invulnerabilidad. Las reglas seguían existiendo, pero se aplicaban con menos rigor. Las reuniones aumentaron, las rutinas se repitieron, las precauciones se relajaron. El sistema seguía funcionando, pero ya no era invisible. El problema no fue solo que el sistema se hiciera visible para el FBI. Fue que empezó a ser visible para quienes lo habitaban. La paranoia sustituyó a la confianza. El silencio dejó de ser natural y pasó a ser forzado. Cuando un sistema basado en discreción necesita recordarse a sí mismo que debe ser discreto, ya ha empezado a fallar. Mientras tanto, el FBI también evolucionaba. Abandonó la persecución de delitos aislados y empezó a estudiar el conjunto. La ley Rico permitió algo nuevo: juzgar no solo actos, sino estructuras completas. El golpe no fue inmediato, fue profundo. Informantes, años de vigilancia, conexiones trazadas con paciencia. Las condenas no provocaron un colapso repentino. Provocaron una implosión. Jefes, capitanes, consejeros. El miedo ya no era hablar con el enemigo. Era hablar con cualquiera. El silencio, que había sido su mayor fortaleza, se volvió frágil. Durante años, el silencio había sido una ventaja. Ahora era una carga. Hablar era peligroso. Callar también. La estructura seguía en pie, pero el tejido humano que la sostenía empezaba a resquebrajarse. La familia no desapareció. Se adaptó. Se redujo. Se volvió más cauta. Pero perdió algo que no se recupera fácilmente: su aura de invulnerabilidad. Durante años, la familia genovese demostró que el poder no necesita ser visible para ser absoluto. El sistema funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Porque incluso el poder más silencioso deja rastro. Y mientras algunos aprendieron que el poder debía esconderse, otros cometerían el error opuesto. Decidieron mostrarse, y esa decisión marcaría el principio del fin para muchos y el ascenso de otros. Esa es otra historia.